Bueno, desde luego 36 países son muchos países, no cabe la menor duda de que es una cifra de países considerable. Estábamos hablando del caso de los niños, por supuesto, o los menores, no cabe la menor duda de que en el caso de los menores se da la circunstancia de que hay un acoso de tipo sexual, pero imagino que el ciberbullying no está limitado ni mucho menos a cuestiones de carácter sexual. No, en absoluto. De hecho, solamente el 10% de los niños de 18 a 24 años hace temas de este estilo. Normalmente pueden ser problemas de agresiones, de haber filmado una agresión en un patio de un colegio o a las afueras del colegio, de haber grabado a un niño, bueno, desnudándose a lo mejor después de fútbol, o a una niña no sé, porque lleva a lo mejor un atuendo un poco más ligero que otras. Son muy diferentes los casos de cada niño, de cada joven. Lo que estamos manejando tiene mucho que ver con fotografías que salen de su entorno privado y con vídeos donde hay alguien que lo amenaza o alguien que se ríe de ellos, ¿no? Normalmente, además, en el entorno escolar, los niños tienen unos códigos de lealtad y entre ellos no se denuncian. A no Ya. ser que el caso sea muy dramático, los niños aguantan, no denuncian, miran para otro lado. Lo mismo los que sacan dieces, que la niña más guapa o más atractiva, o la niña que destaca o el niño que destaca en deporte, ya da igual. Por orden de importancia, normalmente lo que atacan es si la persona tiene mayor o menor peso, normalmente es mayor peso, y si son buenos estudiantes. Esos son los dos problemas fundamentales que atacan unos sobre otros. Hay una cuestión que hemos mencionado, pero que a mí me agradaría que pudiéramos ampliar, y es el hecho de que RepScam no está realizando una función de hacker. Es decir, no es que de pronto entre en las redes y secuestra esos contenidos, borra esos contenidos, hace que desaparezcan esos contenidos, sino que por el contrario, la labor que ustedes hacen parece que es más de gestión, de ayuda legal o de tratamiento legal del problema, y al mismo tiempo todo ello dentro de la ley y al mismo tiempo intentando no incurrir en la conducta de los hackers. Usted me corregirá si la he entendido mal. No, no, divinamente. Nosotros hay que tener en cuenta que nuestro equipo está formado por un gabinete jurídico, por abogados especializados en su gran mayoría en la propiedad intelectual, con lo cual hay una experiencia larga de la protección de lo que a uno le corresponde como generador de contenidos. En la otra parte son especialistas en tecnología, por lo tanto es un equipo altamente cualificado y experimentado en lo que es la detección del contenido. El contenido siempre tiene que tener una base y un argumentario. Nosotros no vamos a las plataformas para la detección y la eliminación de dichos contenidos siempre con la realidad de lo que está pasando. No es quítame de ahí esto que le molesta a fulanito, no, es este contenido es ABC, está perjudicando a esta persona de esta manera y durante tanto tiempo. Entonces, lo adecuado es tener una base, un argumento y una base legal, según el caso, para poder justificar la razón por la cual tiene que ser eliminado. Un hacker es una persona con altas capacidades técnicas que se dedica a eliminar de manera radical ciertos contenidos por Y no encargo de legal. clientes y no legal, efectivamente, de una manera no legal y contenidos ilegales que están volcados en la red y que lo hace de una manera por la izquierda, vamos a decirlo, de una Por manera decirlo de alguna manera, sí. sí, absolutamente ilegal. Entonces, esta persona lo que hace es eliminar, pero como no hay una base ni una estrategia, pues esos contenidos podrán ser eliminados o no, podrán salir o no. En nuestro caso es completamente diferente. Nosotros hacemos las cosas bien y argumentamos el por qué. De esa manera puedes llegar a tu interlocutor y explicar claramente por qué están haciendo, por qué ese contenido no tiene que estar. Entonces, la respuesta de ese interlocutor es prácticamente inmediata, de ahí nuestro altísimo resultado positivo en todos los casos que representamos. Ahora, esto me hace pensar que de todas formas debe de haber al menos una zona gris. Es decir,
ustedes parece que se basan sobre todo en hechos objetivos, es decir, claro, si están a una persona imputándola un delito, ensuciándole la reputación porque se retuercen determinados hechos, etcétera, aquí hay un elemento absolutamente objetivo, es decir, eso se puede plantear como algo que cualquiera puede ver que es dañino y que es así. ¿Qué sucede en el caso, o hay casos, me pregunto, en los que la persona en cuestión se siente muy herida en sus sentimientos, pero quizá eso objetivamente no es tan grave? Voy a poner de nuevo un ejemplo hipotético, es decir, ¿qué sucede si la cantante imaginaria de la que estamos hablando de pronto se siente muy herida porque hay una referencia a cómo el paso de los años es inexorable en su aspecto físico? Es decir, pues esta señora era guapísima cuando tenía 20, 30 años, ha llegado a los 50 y tantos, a los 60, y lógicamente no está igual que en su juventud. Esto también sería un contenido que podría borrarse, o por el contrario, aquí a un posible cliente lo que se le dice es, pues mire usted, esto no es un daño tan objetivo, no es algo tan evidente y no merece la pena entrar en ello, o por el contrario, ustedes atienden también a ese elemento muy subjetivo del posible usuario. Evidentemente, el dolor que le cause un contenido a una persona es absolutamente subjetivo. El manejo de esa subjetividad, evidentemente, depende de la persona. Pero imaginémonos que esas fotos que ya no hacen honor a la belleza de esa persona, le hacen perder un contrato con una revista del corazón. Por ejemplo. Pues entonces ahí la subjetividad de cómo se encuentra de mal esa persona sería la que es, pero si está afectando a su economía, pues sí sería un caso que se podría trabajar. Realmente nosotros no juzgamos cómo las personas se sienten respecto a lo que les afecta. Lo que tratamos es de ayudarlas en todo momento. Pongamos otro caso hipotético. Una persona que se ha divorciado y es un célebre. Y el exmarido o la exmujer, en cada entrevista que concede, habla mal de esa persona. ¿Por qué la persona agredida se tiene que encoger de hombros por haber terminado una relación con esa otra persona y ser víctima constante de un ataque en los medios de comunicación? Pues tampoco. No, O sea, yo lo comprendo perfectamente. Yo estaba recordando ahora mismo el caso de una actriz a la que yo además le tengo mucho afecto, que es una señora ya bastante mayor, aunque la verdad es que se conserva muy bien. Era una mujer muy guapa cuando era joven y ha seguido siendo una mujer guapa a pesar de que es una señora ya bastante mayor. Y recuerdo que en cierta ocasión, en una entrevista conjunta con esta persona, y no voy a dar más pistas para que no se pongan a rastrearlo, era muy, muy celosa de cómo le daba la luz, de cómo le tomaban las fotografías, etcétera, y en un momento determinado, con un fotógrafo que ya estaba desesperándose por cómo tenía que enfocarla, por la pantalla blanca que tenía que ir detrás, por la luz que le caía de esta manera o de otra, acabó diciendo: mire, es que mi imagen es lo que me da de comer. Y yo no puedo permitir que mi imagen salga mal porque efectivamente a mí me afecta en mi trabajo. Claro que sí, es que muchas personas viven de su imagen y de su imagen pública. Y los generadores de contenidos, los músicos, los instagramers, los influencers, este ecosistema de la imagen digital, que por cierto está un poco prostituida en el sentido de que canales y plataformas como Instagram deberían ser unos lugares desde los cuales proyectar contenidos de valor. Es un problema hoy en día que casi todas las personas que generan contenidos en Instagram lo hacen con alguna connotación o sexual o física. Eso genera y difunde un mensaje hacia los consumidores de esos contenidos que tratan de emular a esas magníficas señoras y a esos magníficos señores que están divinos en este momento de sus vidas y que son role models, modelos para las personas que consumen este tipo de contenido. Me parece una magnífica plataforma, por ejemplo, para poder encontrar trabajo,
para poder difundir contenidos de calidad, para poder hablar de viajes, para poder hablar de otros contenidos como puedan ser de un músico, de un actor, de un artista. Pero claro, el poder de la imagen muchas veces eclipsa el contenido en sí mismo, pero volviendo al punto, personas que viven de su imagen, pues comprendo perfectamente que no quieran salir mal. Es como las modelos que de repente o las actrices que las pillan con un moño yendo al supermercado, pues por evidentemente ejemplo. van a salir con la carita lavada como cualquier otra por la mañana, pero su imagen es la que les da de comer. Entonces, si esta señora o cualquier señora sale con el moño y con el carrito de la compra, siempre hay alguna persona desagradable que lo que hace es hacer la foto del momento inadecuado para reírse o para hacer daño a esa persona. Yo creo que además las modelos de hoy en día están bastante de vuelta y media, ¿no? Del señalamiento y del escarnio, pero llega un momento en el que si son muchos y es muy constante, pues hace daño. Entonces uno tiene hoy en día la posibilidad de poner las cosas un poquito mejor. Pues, doña Macarena, muchísimas gracias por este tiempo que nos ha concedido hoy. Y cuando estas entrevistas se grababan se grababan o se emitían en directo en un estudio de radio, como me sucedía a mí hace años, y además eran cara a cara y vis a vis, yo tenía la costumbre de que la persona que había tenido la gentileza y la paciencia y la amabilidad de someterse a este tipo de entrevistas, le regalaba uno de mis libros dedicado. Siempre hacía la salvedad de que no estaba obligada a leerlo, ni mucho menos, era un pequeño detalle, pero eso es imposible en el ciberespacio y entonces a mí no me queda más remedio que la gente que tiene la gentileza, la amabilidad y la cortesía de cedernos esta parte de su tiempo, dejarle como un pequeño obsequio de agradecimiento, como una pequeña muestra de gratitud, una melodía. En su caso, yo he escogido una pieza de gospel clásica que se titula Free at Last, que significa libre al fin o al fin libre, sí, porque no me cabe la menor duda de que el trabajo que realiza RepScam, en buena medida, yo estoy convencido de que habrá mucha gente que cuando acabe ese trabajo se sentirá libre al fin de la maledicencia, de la manera en que han erosionado su imagen, de la forma en que les han hecho daño de forma gratuita, incluso de una pesadilla que se ha podido prolongar, pues hombre, a veces, por desgracia, no unas horas, sino bastante tiempo. De manera que en ese sentido es un trabajo muy, muy interesante que demuestra cómo las nuevas tecnologías a veces también se utilizan para el bien, no solamente para enviar vídeos de una antigua pareja intentando denigrarla. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, César. Por todo, muchísimas gracias, doña Macarena, y no me cabe la menor duda de que nuestros oyentes habrán encontrado enormemente interesante todo esto que nos ha contado sobre RepScam. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Un abrazo, gracias.